This call is now being recorded. Bien, estamos grabando la conversación, la clase. Espectacular. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Hoy nos toca hablar de algo muy interesante, ya es el bloque 2, que habla de las tácticas operacionales de los investigadores. Hemos tocado casi todos los temas del bloque 1 y comenzamos ya a tocar el bloque 2 porque me enteré que tenemos una clase más, nada más. Si bien en el programa de plataforma había 3 clases que nos quedaban, en realidad nos queda una clase más y después ya vendría el examen parcial final para ustedes porque esta es una materia cuatrimestral. Es así, ¿no? Sí. Bien. Entonces nos quedaría esta clase virtual, nos quedarían la clase presencial que vamos a hablar lo que son otras técnicas de obtención de datos, relevamiento, conceptos, su uso por el RPI, y vamos a ver, bueno, todo lo que queda del bloque 2, que es bastante, lo vamos a ver en la clase presencial que nos queda y en la clase virtual. Y nada más. Ahí terminaríamos el programa y tendríamos que rendir. Salvo aquello que promocionen. El lunes, profesor, que tengamos ahora próximo, que va a tomar una evaluación, como siempre. Como siempre. Ya estamos acostumbrados a eso. Y tomamos la evaluación de lo que vimos en la clase última. Sí. Y esto de la ley 27.319 que vamos a ver ahora. Bien. Entonces, hoy nos toca hablar de las técnicas especiales de investigación. Preparé un pequeño PowerPoint para que comencemos a trabajar. Nosotros tenemos en Argentina una ley del 2016 que regula lo que tiene que ver con investigación. No todo, pero trae unas figuras que va a permitir legalizar o legitimar cosas que quizás se hacían, pero que no tienen un marco legal adecuado. Entonces esta ley va a darle herramientas y facultades a determinadas personas para que permitan determinadas actividades en pos de lograr adquirir datos e información o romper determinadas organizaciones delictivas relacionadas a delitos complejos. La ley especifica muy claramente cuáles son los delitos a los cuales se puede aplicar estas figuras, que son los delitos que el Código Penal establece. Delitos de, bueno, la ley de drogas, la 23737, todo lo que tiene que ver con el Código Aduanero, el título primero del Código Aduanero, el artículo 41 del Código Penal, el 125, 125 bis, 126, 127 y 128 del Código Penal, el 142 bis, 142 ter y 170, 145 bis y ter también del Código Penal, y después, bueno, los delitos cometidos por asociaciones ilícitas del artículo 210 y 210 bis del Código Penal. Y por último, todos los delitos previstos en el libro segundo, título 13 del Código Penal. Entonces, primero tengo que saber a qué tipos penales se puede aplicar y a continuación vamos a ver qué es lo que regula esto. Agente encubierto. Ustedes que están trabajando en lugares operativos o han trabajado o esperan trabajar, y los que no lo han hecho como yo, hemos visto por las películas que hay una persona que se introduce en las organizaciones delictivas formando una suerte de parte de esas organizaciones y hasta inclusive comete algunos delitos para ser reconocido como esa organización y para que les genere confianza y poder obtener datos y nutrir a la investigación
de información que le permita al encargado de la investigación terminar con esa organización. La ley 27319 define al agente encubierto como funcionario de las fuerzas de seguridad autorizado. Y cuando hablamos autorizado, nos referimos a que no autorizado por el jefe directo, o por el jefe de policía de provincia, o por el jefe de la Policía Federal, o por el jefe de Gendarmería, sino que nos referimos a la autorización otorgada por un juez, pedido por él mismo, ¿no?, de oficio, o a pedido del Ministerio Público de la acusación, o el Ministerio Público Fiscal, de acuerdo al lugar donde estemos. La autorización la da el Poder Judicial, pero quien designa al agente encubierto y quien le otorga las herramientas para que lleve a cabo toda esa tarea es el Ministerio de Seguridad, no el juez. En eso son muy inteligentes. Si yo te autorizo o te ordeno a la fuerza de seguridad y después ustedes con sus propios recursos llévenlo a cabo. Fíjense que lo importante también del agente encubierto es que tiene que prestar su consentimiento. O sea, ¿qué quiere decir esto? El juez ordena o autoriza por una presentación del fiscal la persona del agente encubierto, viene el jefe de, no sé, de unidad regional o jefe de provincia y dice, bueno, Ferreira Velázquez, vas a ser agente encubierto. No quiero. No, pero es una orden. Bien, está bien, pero es una orden improcedente. Porque la ley 27319, que establece el agente encubierto, dice que yo tengo que prestar mi consentimiento. Si yo no presto mi consentimiento, no puedo ser agente encubierto. Y como sabemos que las leyes, sobre todo en naciones, están por arriba de lo que son decretos y órdenes y cuestiones administrativas, esa sería una orden improcedente. Entonces, sí o sí, el agente encubierto tiene que prestar su consentimiento. No se puede obligar a ser agente encubierto. Y después otra característica que tiene que, además de prestar su consentimiento, tiene que ocultar su identidad. O sea, no puede hacer la actividad. Samantha, ¿me hablaste? ¿Puedo preguntar? ¿Sí? Dijo que era una ley nacional. ¿Nosotros acá en la Policía de la Provincia de Santa Fe nos regimos bajo esta ley también? Esta ley es una ley que amplía o viene a formar parte del Código Penal. El Código Penal es una ley de fondo que todos estamos obligados a cumplirla. Después vas a ver que en cada provincia lo que va a hacer va a haber un Código Procesal Penal que te van a decir cómo lo llevas a cabo esto. Entonces el Ministerio Público de la Acusación nuestro, el MPA, va a tener que ordenar y organizar a ver cómo es el procedimiento para autorizar o pedir el agente encubierto para esa clase de delitos, porque fíjate que no son todos delitos federales. Hay delitos también que no son de competencia federal, los que están ahí enumerados. Entonces va a tener intervención el Ministerio Público de la Acusación provincial. Y en esa potestad que tiene va a tener que estableció, que lo vamos a ver más adelante, estableció cómo es el mecanismo para generar la figura del agente encubierto en las investigaciones provinciales. Inclusive, nosotros tenemos, bueno, la siguiente figura que vamos a ver después, hay un caso resonante que no hace mucho estuvo en los medios con respecto a unas armas de fuego, inclusive que hubo intervención en otra provincia, está relacionado con policías que vendían y comercializaban armas de fuego con algún pariente que vivía en Entre Ríos, no sé si más o menos se acuerdan de ese hecho. Lo vamos a ver en la próxima figura. Entonces, ¿hay más? ¿No? Entonces, debe prestar su consentimiento y después el Ministerio de Seguridad debe generar todas las herramientas necesarias para que esa identidad esté oculta. O sea, que la real identidad de él
filtre en la investigación y obviamente en la banda donde está realizando la tarea. Vamos a ver que después la ley inclusive obliga al juez a mantener la reserva. Vamos a ver qué pasa cuando ese agente encubierto es imputado de un delito o inclusive es descubierto. Y vamos a ver las sanciones que se aplican porque se revela la identidad en la investigación y más aún con la banda, ¿no? Entonces, el agente encubierto es esta persona autorizada por el Poder Judicial que, prestando su consentimiento y ocultando su identidad, se infiltra o introduce. Cuando hablamos de infiltra, hablamos de la persona que es reconocida como parte de la organización y forma parte de la estructura de la organización. Y cuando hablamos de introduce, el otro verbo, hacemos referencia a la persona al agente encubierto que realiza tareas en la organización, pero que no es reconocida como parte del organigrama de esas personas que pueden tomar decisiones, que tienen algún poder en particular. Y la tarea del agente encubierto es, bueno, identificar o detener a los autores, partícipes, encubridores, bueno, impedir la consumación del delito o para reunir información y elementos de prueba necesarios para la investigación. Fíjense que lo de la autorización judicial está lo último, pero está relacionado a lo que está en la primera oración de el agente encubierto es el integrante o funcionario de las fuerzas de seguridad autorizado. Fíjense que dice fuerzas de seguridad. Cuando nosotros hablamos la primera clase, hicimos una distinción entre fuerzas de seguridad y fuerzas policiales. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos del sistema de seguridad. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Hablamos de gendarmería, de prefectura, hablamos del elemento dentro del sistema de seguridad, del elemento seguridad interior, que hablamos que estaban conformados por las fuerzas de seguridad, gendarmería, prefectura, y las fuerzas policiales nacionales, Policía Federal Argentina, Policía de la Seguridad Aeroportuaria, y las 23 provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Recuerdan eso? Sí. Tienen que decir que sí porque queda grabado. Así que yo estoy, sí, profesor, sabemos todo, acordamos de todo eso. Ustedes siempre recuerden que estamos siendo grabados, así que ustedes cuando yo pregunto, sí, profe, sí. Si nosotros hacemos caso explícitamente o nos quedamos con lo que dice ahí Fuerza de Seguridad, solamente podrían ser agentes encubiertos, Gendarmería y Prefectura. Pero si nosotros jugamos más abajo en la lectura de los artículos, fíjense que dice, los miembros de la Fuerza de Seguridad, está en negrita, los miembros de la Fuerza de Seguridad policiales designados no podrán tener antecedentes penales. Entonces es como que cuando habla de Fuerza de Seguridad se da una generalidad y la ley menciona o quiere mencionar a la Fuerza de Seguridad y policiales. Es un error legislativo en el momento de describirlo, que suele pasar con las leyes y bueno, en la interpretación, la más sana interpretación es que pueden ser fuerzas de seguridad o policiales quienes pueden realizar la tarea de agente encubierto. Entonces no nos quedemos solamente con fuerzas de seguridad, sino que ahí leámoslo como fuerzas de seguridad y policiales autorizados. Y esto, lo que yo decía recién, de no tener antecedentes policiales, es como que está un poco de más ponerlo, ¿no? Porque primero, supuestamente cuando uno va a integrar una fuerza policial o de seguridad no puede tener antecedentes, ¿sí? Y luego, mientras está en la policía, tampoco podría tener antecedentes, porque sabemos que si somos condenados con condena firme de cumplimiento efectivo, nos tienen que exonerar, nos tienen que sacar de la fuerza. Entonces sería una locura, ¿no? O por ejemplo uno que esté en pasiva, que esté preso, no va a ser un agente encubierto. Entonces no tendría que tener antecedentes penales. Está como más de ponerlo, no sé, para mí que ahí el legislador quiso poner antecedentes administrativos más que penales.
al momento de designarlo, la fuerza de seguridad o fuerza policial, lo que quiere decir la ley, bueno, busquemos a alguien que tenga un perfil que no esté en connivencia o con alguna banda, con alguna organización delictiva, o que sea un ejemplo de desarrollo administrativo interno. O sea, no me ponga a uno que hace 45 días que no viene a trabajar y no sabemos dónde está, alguien que todos los meses lo sancionan por alguna cuestión en particular. Pongamos a alguien que sea serio, profesional y responsable. Claro, capaz que lo pusieron para aclarar eso, para que no sea un personal policial en el cual por ahí quizás esté en duda su reputación o su vinculación con el delito. Entonces, Exactamente. Sería que si sería un doble agente o no. Y la idea de este último párrafo me parece que es eso. Tratar de evitar eso. ¿Ustedes cómo lo usarían? ¿Cómo, o lo han usado? ¿Lo han escuchado que se ha usado en sus áreas de trabajo? Sí. No. Ahora me dicen, sí, Juan Pérez es agente encubierto en la investigación. Por favor, que queda grabado. Pero lo han usado, lo han visto, lo han visto instrumentar a esto. Bueno, Lorena, me imagino, en contrato, no sé si lo has podido ver. Quizás me parece que es más la próxima figura, pero agente encubierto, no sé si lo han visto con esa figura en las investigaciones. No, o sea, las infiltraciones eran por momentos, por un tiempo, minutos, horas, nada a largo plazo. Bueno, pero fíjate que el agente encubierto es esta persona que forma parte de la organización, es reconocido como la organización. O sea, no sé, por ejemplo, alguien que vende drogas, sí. Soy reconocido como alguien que regentea varios kioscos de droga en la ciudad. Soy policía, me determinado como agente encubierto, pero dentro de la organización, una vez que logré ingresar, me dieron el rol de organizar o controlar varios kioscos de droga. ¿Sí? O lo otro puede ser, es el que hace de soldadito en el kiosco de droga, o es el que fracciona la droga. Bien, o sea, tiene un rol, una función dentro de la organización. Ese es el agente encubierto. Por eso te preguntaba si lo habían trabajado. Me parece más posible o más real que hayan visto o hayan usado lo que vamos a ver a continuación. Profe, yo por eso le preguntaba si esta ley aplicaba para nosotros. ¿Me escucha? Sí. Yo por eso le preguntaba si esta ley aplicaba para nosotras porque nunca lo había visto. Yo trabajo en el área de drogas y más que nada las investigaciones que se llevan a cabo es, como lo dice la palabra, investigar sobre los actores y no ser parte de los actores. Nunca lo vi, sinceramente, y no conozco a alguna persona que haya sido agente encubierto. La idea de la ley, o sea, cuando habla de ocultar su identidad, también es esto, ¿no? Que sea la menor cantidad de gente posible que conozca la real identidad del agente encubierto, inclusive cuando se lo nombra en el expediente, no se lo nombra con su nombre real, se lo nombra siempre con su nombre de fantasía. Y los únicos que deberían conocer para evitar filtrar la información serían el fiscal que lo propone, el juez que lo autoriza y la persona que la va a realizar y la autoridad del ministerio que lo designa o el jefe de policía que lo designa, no, autoridad del ministerio que le va a dar todos los recursos, el jefe policial que lo designa, la persona que lo va a hacer, el fiscal y el juez. No debería salir de ahí. Sí, ese más sería que el nada grupo. también, Yo me imagino que en la operatividad de una brigada de drogas sería el jefe de la brigada y ahí nomás, no debería salir de ahí, porque mientras más seamos, más se abre el abanico para que se divulga, para que se conozca. Claro, y cuando que hemos hacemos... llegado en un momento dado es en el 2016 infiltrarnos como chicas que trabajaban en un departamento y estuvimos creo que lo máximo fue 3 días que estuvimos dentro de este tipo de organización. Nuestro rol era trabajo de chica, o sea, entonces veíamos los roles, cuál era la encargada, cuántos clientes iban, cómo se manejaban, el horario de entrada, salida, quién era el de seguridad, a qué hoteles se llamaban,
quiénes iban, cómo eran transportadas las chicas, pero por eso la figura esta de agente encubierto no fue a largo plazo, máximo 2, 3 días nada más. Pero No, bueno, pero no siempre tiene que ver con una cuestión de tiempo. El agente encubierto puede ser determinado para un solo día. Yo qué sé, por ahí vos tenés, por ejemplo, un robo de un banco. Vamos a una película, robo de un banco. Vos tenés roles determinados que se comete el delito en un solo momento, en un determinado momento. Entonces, vas a ver que esa persona, quizás un integrante de la banda, un integrante de la banda, estoy dando clase, mi amor. Un integrante de la banda, que es un informante, que vamos a ver la imagen después, avisa de la posibilidad esa, y bueno, y el fiscal y el juez autorizan la figura de agente encubierto y la persona esa te introduce como, por ejemplo, como chofer del auto que va a robar. Entonces vos vas a saber dónde van a estar, cuándo lo van a hacer, en el momento lo están haciendo, a dónde van después, qué hacen con la plata después. Sí, porque puede ser que siga, o sea, porque vamos a ver qué pasa con el juez. Con la investigación, el juez puede inclusive autorizar a que no se detenga nadie hasta que él no lo diga. O sea, puede permitir la continuidad del delito. En ese caso, por ejemplo, del banco, que se roba el banco, que se traslade el dinero, que las personas compren bienes con eso y recién ahí decir, bueno, hasta acá llegamos a este momento donde tenemos que aprender a las personas. Entonces, no importa si un día, 3 días o un año. ujú. ¿Hasta ahí bien o una pregunta más? ¿Alguien levantó la mano? Sí, Vamos a ver. profesor, Sí, te escucho. en el caso del robo, ¿se puede realizar esta figura? ¿Del agente encubierto? Sí. ¿Y cómo sería? A ver, explícamelo. No, el ejemplo que usted puso del robo a un banco. Y no entraría en el listado de los delitos. Pero Por eso. lo puse como un ejemplo para que más o menos entendiera la duración. Sí, Pero, por ejemplo, en el caso que da ella, o en el de las drogas, sí, en ese caso sí. vamos al caso de la droga. Vamos a poner un caso para que no se confunda. La persona, el mismo rol, se está por hacer una compra de droga, necesitan un chofer y lo meten a la fuerza a ese informante que tenemos, al policía, al agente encubierto. Entonces, va a ir a levantar a los que tienen la plata, va a ir hasta donde compran la droga, va a llevar la droga donde la almacena, y quizás hasta después siga participando cuando la dividan en los distintos lugares, y hasta que el juez diga, bueno, hasta acá, y acá hacemos procedimiento, o lo deja en el rol con esa vinculación para seguir investigando. Claro, perfecto. Bien. Bueno. La otra figura es el agente revelador. Entonces acá sí ya, la ley dice, agente de la fuerza de seguridad o policiales cuando comienza a definir lo que es el agente revelador. Fíjense que acá está designado a fin de simular interés o ejecutar algo. ¿Bien? El transporte, compra o consumo para sí o para terceros de dinero, bienes, personas, servicios, armas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o participar de cualquier otra actividad de un grupo criminal, con la finalidad de identificar a las personas implicadas en un delito, detenerlas e incautar los bienes. Entonces, acá la diferencia va a estar en si es reconocido como parte de la organización o no, si logró introducirse o no en la organización. Y fíjense que el fin es simular interés y ejecutar. No es ya introducirse dentro de la organización. Son dos figuras distintas. Fíjense que dice, no es de ejecución continuada ni de perpetua en el tiempo, no está destinada a infiltrarse dentro de las organizaciones criminales como parte. Y eso es la fundamental que divide o diferencia las dos figuras. No es reconocido como parte.
Tiene que ser algo eventual. No importa si es de un día, de 400 días, pero no está pensado para que sea a largo plazo. Pero puede ser que dure 1 o 2 días la intervención. Fíjense que esta es la imagen, esta es la figura que utilizaban en este procedimiento de secuestro de armas. Fue la figura del agente revelador. Era una persona que le daban plata y tenía una relación con la banda. A cambio de dinero compró las armas, las compró, realmente las compraron en varias oportunidades hasta que se decidió intervenir y hacer cesar todas esas cuestiones. Cuando ya tenían la información necesaria como para identificar los roles de la organización y a dónde agarrar a las personas, el juez ordenó que se termine la figura del agente revelador, y eso es importantísimo a tener en cuenta. Tanto la figura anterior como la del agente revelador comienzan a poder implementarse cuando el juez lo autoriza. Y el juez, ¿cómo autoriza algo? Por un oficio. ¿Cómo? Lo autoriza a través de un oficio. Ese oficio es la representación física de una resolución que toma en el expediente. El juez toma una resolución en el expediente y después lo materializa para fuera del expediente con una resolución, con un oficio. Claro, tiene que estar justificado mediante una investigación previa. El juez fundamentará su oficio o su resolución. Pero lo importante es que nosotros como policías no podemos realizar la figura de agente revelador o el anterior que vimos antes sin el oficio del juez. Y solamente la podemos realizar desde el oficio del juez. Entonces, ese oficio tiene una fecha y tiene una hora. Nosotros no vamos a poder dejar asentado, no vamos a poder dejar asentado ni realizar, obviamente, ninguna actividad dentro de esta figura anteriores a ese oficio. ¿Bien? No estamos autorizados. Una pregunta, profe. Sí. ¿Ese oficio, el oficio emitido por el juez, lleva un plazo de tiempo o es a criterio? No tiene plazo. La ley no estipula un plazo ni mínimo ni máximo para realizarlo. Deja en manos del juez y esto es una cuestión sabia del legislador. Las investigaciones son tan distintas, tan diferentes que no podés poner un plazo a cada una investigación. Pueden durar años, meses, días. Cada investigación es distinta. Entonces ponerle un plazo mínimo o máximo sería una locura. Profesor. Sí. Buenas noches, Vivas. Sería lo que nosotros llamamos así como una entrega pactada, No. más o menos. No. O estoy equivocado en eso, porque es más o menos la misma función. Intercedemos en la compra de un objeto haciéndonos pasar por cliente. No. Mira. Esto es lo que vamos a ver más adelante. Claro, pero sería más o menos relacionado con el ejemplo que dio con el tema de las armas. No, porque acá lo que se autoriza es la actividad de la persona integrante de la fuerza de seguridad o policial a realizar determinadas actividades que pueden ser delictivas, autorizadas por un juez, en pos de lograr datos o detener a las personas en una investigación. Habla de lo que puede hacer la persona. ¿Bien? ¿Me escuchás? ¿Me entendés? Sí, lo estoy escuchando y estoy pensando. Bien. Entonces, fíjense, en este caso, el juez es quien va a tener la designación del agente revelador y qué se va a tener que hacer o los elementos para llevarlo a cabo. No se me acuerdo si en este aula, en esta materia o en la otra que doy, se puso el ejemplo y se habló
creo que parece que en la otra, se habló de que la plata para la compra de todas esas armas salió de adentro de la agencia de investigación. Fue la agencia la que puso el dinero para poder comprar todos esos elementos. Yo la verdad que no estaba en conocimiento de esos datos, pero aparentemente fue de una partida de la agencia de investigación. Sí, fue algo así, fue. ¿Cómo? Que sí, que fue algo así. Bien. ¿Qué es importante de esto? Fíjense, tanto el agente encubierto como el agente revelador, que ha visto la necesidad de cometer un delito, siempre que esto, fíjense, ponen la vida o la integridad psíquica o física de una persona como bien superior a la investigación. Entonces, si está en peligro, o sea, no podría participar nunca de un homicidio. Y no podría nunca permitir que lesionen o maten a alguien delante tuyo. Tendrías que intervenir. ¿Bien? Y tampoco estás obligado a sufrir un grave daño físico o moral, inclusive a vos o a otro. No estás obligado. Entonces, si vos estás viendo que pasa eso, podrías intervenir sin importar el desenlace de la investigación. ¿Se entiende? Para todos los otros delitos que no sean esos, ¿bien? No será punible. ¿Qué significa no punible? Si recuerdan tirar el delito, recuerdan que el delito es una acción típica, antijurídica, imputable, a la cual se le puede aplicar una pena. Entonces, lo que la ley establece es que la última parte, eso de aplicar una pena, no correspondería. Vos podrías ser imputado, podrías ser procesado, podrías ser inclusive condenado, pero después no se te aplicaría una pena. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Sí, sí. Fíjense, ¿qué pasa con las personas que resultan imputados en el proceso? Porque vos formás parte de la investigación, ¿no? O estás como agente revelador y justo hay otra investigación en curso y te engancharon, y vos, para evitar que tu investigación se caiga, no revelás tu verdadera identidad, no revelás tu verdadero rol en cualquiera de las dos funciones. Fíjese que estás obligado a, en forma confidencial, hacerle saber al juez cuál es tu función, cuál es tu rol. Después el juez deberá confirmarlo a eso a través de sus procesos. Me imagino, llama al otro juez por teléfono, che, mirá, necesito comunicarme con vos, se acerca al despacho y le pregunta, verifica los oficios que tiene el otro juez, los insertará o no en su legajo, y va a resolver tu situación procesal sin revelar tu identidad. O sea, le pone la ley en la obligación al otro juez a no revelar la identidad de esa persona que está diciendo que es un agente encubierto o un agente revelado. Y fíjense, ningún integrante de las fuerzas de seguridad o policiales podrá ser obligado a actuar como agente encubierto ni como agente revelador. Hay un artículo que lo especifica muy bien, más allá que los otros lo dicen. No va a poder ser obligado. Entonces, ni una figura ni la otra. Y además aclara, no podrá ser tenida como antecedente desfavorable para ningún efecto. Por ejemplo, cambio de destino. Por ejemplo, no ascenso. Por ejemplo, en nuestro caso, la nota al momento del concurso de la provincia que tiene que llenar el jefe, que dice, bueno, te pongo, en vez de 20 te pongo 15 porque no quise ser agente revelador. No podría ser. Fíjese, y lo importante de esta ley, que le da derecho a las personas que, o sea, esto es una actividad, dice, complicada, difícil.
con riesgo. Entonces, por lo tanto, te voy a dar estas posibilidades. Puede optar la persona, si se revela su identidad, tanto en el... Deme un segundito, por favor. Bien. Si se revela tu identidad, tenés la posibilidad de, o el derecho en realidad, de permanecer activo o pasar a retiro. Y si pasás a retiro, tiene que ser con 2 grados más de lo que tenés ahora. En mi caso, por ejemplo, si soy comisario, tendría que ir como subdirector. No sé si algo bueno o algo malo, pero te irías con 2 jerarquías más. No sé si a alguno de ustedes le convendría. Por ejemplo, a la supervisora se iría con la jerarquía de directora. Pero tenés que tener un cierto grado en el cargo ese, va, como agente. No, te nombran por oficio. Vas. Y lo que sí te van a pedir, van a investigar que vos no hayas revelado tu identidad. Si esa identidad se revela por un tercero, tenés ese derecho. Entonces, vamos a suponer que tengo 28 años de carrera y soy todavía, no sé, ponerle comisario y no haciendo más. Bueno, yo me propongo como agente revelador y justo tengo la suerte de que se arregla mi identidad y me retiro y me dan 2 jerarquías más. Y ahí arregla de su director. Claro. Es un derecho tuyo. Bien. Vamos a la figura del informante. No sé. Vamos a la figura del informante. Bien. Esto es lo que conocemos habitualmente o conocíamos habitualmente como buche, pero se le da un marco legal, que es la persona que te aporta datos, fíjense, bajo reserva de identidad, o sea, no se puede colocar la real identidad en el legajo. Importa un beneficio económico para la persona, o sea, le van a tener que gratificar con algo que le permita incrementar su patrimonio. ¿Pero qué le piden? Que dé un aporte a la fuerza de seguridad, policiales u otro organismo encargado de la investigación. Cuando pone otro organismo encargado de investigación, ahí entra la fiscalía, jueces, la agencia nuestra a cargo del ex ministro de Seguridad, a todos los que cumplan esos roles. ¿Y qué tiene que aportar? Datos, informes, testimonios, todo lo que sea útil y pertinente. Útil y pertinente. Y esa utilidad o pertinencia la va a tener que... La de esa categoría el juez. Si útil y pertinente, bien. Es informante y se le va a poder pagar por lo que está brindando. ¿Eso tiene que haber un oficio de un juez también, profesor? Para el informante también. Tiene que estar todo autorizado legalmente. Sí, tiene que quedar registrado. ¿Quién es el informante? Sí, tiene que quedar registrado. Tiene que quedar registrado. Lo importante acá, que no se viole la obligación de no denunciar. Vieron que hay personas que el código establece que no están obligados o que en realidad no pueden denunciar. Entonces, esas personas no podrían ser nunca informantes. Y esto de que no será considerado agente del Estado es importante por el tema de los tipos de delitos que se le pueden achacar durante la investigación. Si él comete algo, no va a ser un funcionario público, va a ser una persona civil que está cumpliendo, que cumplió el rol de informante en un determinado momento para una determinada investigación. Y bueno, y lo que estamos viendo en entrega vigilada, que hablamos con el compañero antes, fíjense, siempre el juez de oficio a pedido del Ministerio Público Fiscal puede autorizar
que se postergue la detención de personas o el secuestro de bienes, cuando estime que la ejecución inmediata de dichas medidas puede comprometer el éxito de la investigación. Tanto de lo que esté transitando por el territorio argentino como aquello que vaya a salir. La ley lo que le pide para que vaya a salir es que tenga certeza de que las autoridades del otro país puedan seguir la investigación y que la investigación no se caiga por permitir esa actividad. Bajo su control y vigilancia, la obligación del control y la vigilancia es del juez. Él le va a dar la autoridad de hacerlo a otras personas porque como funcionarios policiales o de seguridad, cuando vos ves un delito tenés que intervenir. O sea, si vos sabés que en ese camión van llevando droga, tenés que pararlo. Él te puede decir, te puede exceptuar de esa obligación. Dice, no, dejalo que siga, dejalo que es una investigación mía. Obviamente que el juez habla por oficio, recuerden. No es que me llame y dice, no, dejalo seguir. No. Oficio, número de oficio, número de causa, y yo lo dejo seguir, pero es porque vos me estás hablando a través de un oficio. Y otra vez el juez que puede en cualquier momento disponer la suspensión de la entrega vigilada y ordenar la detención y secuestro de los elementos vinculados al delito. Todo es potestad del juez. ¿Esto es en todos los delitos, profesor? No. Todas las imágenes que vimos, lo que vimos recién en esta clase, es todo relacionado a los delitos que están enumerados, que enumeramos al principio. A ver. Solamente para eso. Bien. Acá llegamos. La tarea de ustedes va a ser la siguiente. No va a ser una tarea para entregar, pero para que ustedes investiguen. ¿Cómo el MPA de Santa Fe implementa estas figuras? Si las ha implementado en algún momento, si no vayamos a preguntarle al MPA, si hagamos una investigación de lectura de diario, esas cosas. Y si veamos después, perdón, si hay una... ¿Cómo, Juan Carlos? ¿Esta figura de entrega vigilada o las otras también? Todas. A ver. Y veamos si hay alguna resolución del Ministerio que hable de esta ley. Si ustedes entran en la página del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, no sé si alguna vez entraron, tiene unas pestañitas arriba, hay una pestañita que dice normativa, y ahí están archivadas todas las resoluciones de Fiscalía desde que se inició hasta el día de la fecha. Las pueden buscar por nombre, por lo que les parezca. ¿Sí? Bueno, y si ahí les resulta más cómodo, por ahí sí pueden consultarle a un fiscal que conozcan alguna normativa específica de Fiscalía respecto a cómo implementan esto. Profe, Sí. ¿esto es una tarea informal? La vamos a charlar en clase, la clase que viene. La clase que viene vamos a comenzar con esto, después del examen, y después damos lo que voy a preparar. ¿Listo? Sí. Sí. Bueno, muchachos y niñas, Sí. no los molesto más. Voy a cortar que arranco con la otra dentro de un minuto con la otra carrera. Listo, Nos profesor. vemos. Hasta luego. Perfecto. Hasta Buenas noches. luego. Hasta luego, profe.